No sé si hay alguna duda, algún comentario hasta aquí. No, todo bien. Gracias. Gracias. Bueno, ahora sí, ¿qué responsabilidad penal puede haber para los asesores? ¿Todos somos asesores? Fíjense, ¿dónde vamos a poder caer nosotros? Específicamente, yo les dije, cuando hablé de la fracción 11, ¿sí? Me habló de prestación de servicios personales. Nunca me habló se estaba haciendo mucha mención de los gatekeepers, que son los encargados de cuidar todo este punto, ¿sí? Por eso me habla de servicios profesionales, no me habla de contadores, ¿sí? Dice, quien presta un servicio personal, digo un servicio profesional, y yo, todavía si quieren me voy más allá a ver qué es un servicio profesional, hay que investigarlo de manera completa, pero que sea de manera independiente. O sea, que no sea un trabajador del sujeto obligado para caer en este inciso. ¿Qué debes de hacer? Me dice, debes preparar para tu cliente, o sea, que tú lo prepares o lo hagas a nombre de tu mismo cliente, que es tú su representante, y me maneja operaciones muy específicas. Que no sé si fue, así lo voy a decir, un error, una falla, qué fue lo que pasó en este sentido, para los puntos que me maneja, porque como que para mí en lo personal se fueron mucho, o vieron mucho el ámbito fiscal. ¿Sí? Dice, la compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre esto. O sea, acuérdate que si yo lo hago en nombre o representación de él, yo me tengo que dar de alta porque podríamos estar hablando ¿te acuerdan que hablamos de identificar el dueño beneficiario? Bueno, pues se puede dar por estas situaciones. La administración y manejo de recursos, valores de cualquier otro activo de sus clientes. ¿Sí? Si yo como servicios profesionales, como contador, vamos a hablar específico, porque ya me han hecho esa consulta. Resulta que yo le manejo las rentas a mi cliente, bueno, ya podría caer en el manejo de las cuentas bancarias de ahorro de valores. ¿Sí? La organización de aportaciones bueno, me brinqué el segundo punto, ¿verdad? La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes. No, sí estaba hablando de ese. Pero bueno, habla de las dos cosas juntas, ¿eh? No es administración o manejo, ¿sí? Tiene que ser administración y manejo de los mismos recursos. O sea, que yo está haciendo todo a nombre de él. ¿Sí? El manejo de cuentas bancarias de ahorro o de valores tiene que ver con el inciso anterior. En este punto donde creo que la mayoría puede caer, y aquí voy a hablar desde el punto de vista de ética, la organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles. Se habla de organización. Ahora sí yo les voy a preguntar a ustedes. Yo les dije que nos gustaba hacer ajonjolí de todos los moles, ¿verdad? No nos mandan a nosotros revisar la escritura constitutiva. ¿Son abogados o son contadores? ¿Qué somos? Contadores. Bueno, yo contador. ¿Perdón, Rosy? Contadores. Somos contadores, pero nos encanta andar metido en todo, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Todólogos. El cliente cree que somos todólogos, contadores. Ándale. Entonces, a lo que voy, sí, mientras no quede nada plasmado de que yo intervine en eso, no tendría ningún problema, ¿ok? Porque yo ya chequé la organización de cómo aumentaron el capital, estaban pensando en planeaciones fiscales, fue un error, ¿sí? Pero la mayoría de esos puntos sí caigo y se fijan en el ley con más ganas. Desde el hecho de que yo revisé la escritura constitutiva, yo ya digo que interviene en la constitución de la misma sociedad, ¿sí? La constitución, escisión, fusión, operación de administración de personas morales o vehículos corporativos, incluyendo el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles. En el inciso de Y, si yo fuera estricto conmigo mismo y aplicara el código de ética, ¿sí? O mi moral, yo diría que me tendría que dar de alta, porque aquí no hay montos, ¿sí? Aquí por el simple hecho de intervenir en cualquiera de ellos, yo tengo que darme de alta e informar a las autoridades.
¿Por qué? Porque la autoridad va a investigar si a lo mejor en mis controles como servicios profesionales se cometió un error en cuanto a lo que yo revisé para ver si no era lavado de dinero, ¿sí? Pues la autoridad diga, a ver, es que intervino él con esta operación de X persona, ¿sí? Y ellos revisen si se trata o no se trata del tema de lavado de dinero. En el 27, sí, me dice, para los efectos del reglamento, para los efectos precisamente de la fracción 11, se entenderá que se realiza una operación financiera cuando se lleva a cabo un acto conjunto de actos a través de una entidad financiera o utilizando instrumentos financieros, monedas y billetes en moneda nacional o divisas y metales preciosos de manera directa o mediante la instrucción de sus clientes usuarios. ¿Por qué? Porque me dice, serán objeto de aviso ante la Secretaría cuando el prestador de dichos servicios lleva a cabo en nombre y representación de un cliente alguna operación financiera. Por eso hay que ver la definición del 27 que se considera operación financiera y que esté relacionada con las 5 incisos anteriores. A ver, Rosy. Contador, ahí, por ejemplo, cuando habla que se tenga esa relación, ahí, obviamente, por ética sabemos que sí le metemos mano a las revisiones y todo. Sí. Pero, por ejemplo, ahí, digo, por ética aplica, pero para efectos de comprobación de que yo realmente tuve acceso o yo fui la encargada, de si no hay un documento de por medio, ahí, aún así yo incurriría, o sea, aún así yo ahí me como mi ética, Rosy, no digo nada. Mire, o sea, la realidad, o sea, lo que es. Sí, porque, por ejemplo, dije, por ética. Es diferente que yo tengo una factura donde yo le cobré a mi cliente por revisión de contrato, por revisión de acta constitutiva o X cosa. Ahí yo ya por ni cómo, o sea, me voy. Mira, yo no le pondría... No siempre, Juan, porque podemos utilizar otros elementos como correos electrónicos, otro tipo de comunicación que tuvimos tú y yo, en la cual pactábamos que tú ibas a hacer cierto trabajo. Recordemos que el contrato, un CFDI, el pago, son pruebas de que un hecho se llevó. Sin embargo, hay más pruebas que podemos poner en la mesa, correos electrónicos, medios que a lo mejor de contacto que tuvimos tú y yo, cotizaciones, etcétera. Jamás me timbraste un comprobante fiscal ni firmamos un contrato. Sin embargo, puedo demostrar que tú y yo estábamos pactando algo. Bueno, sí, por eso yo dije, por ética, sí, por ética lo debo hacer. Por lo que dice Antonio, sí, obvio, aquí hay que tener cuidado porque ténganlo por seguro que el que me contrató no lo va a decir todo esto que acaba de decir Antonio, ¿sí? Pero la autoridad tiene acceso a toda esa información y ahí es donde podría votar. ¿Sí? Entonces yo tengo que evaluar muy bien lo que estoy haciendo. O sea, el contrato puede decir, vamos, ¿por qué están buscando todas las planeaciones fiscales? Porque la factura y el contrato dice que hicieron otra cosa muy diferente a lo que en realidad se llevó a cabo, ¿sí? Yo por eso dije, por ética, creo que por andar de metiche en todos lados, yo debería de darme de alta, ¿sí? Y informar que yo intervine en esas operaciones. Y si hay alguna forma de que lo monitoreen o lo rastreen, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque acuérdense que pues las unidades de inteligencia tienen acceso a toda la información. Todo, ¿cuándo fue ahora en enero que traíamos todo el rollo del WhatsApp? ¿Por qué fue? Porque muchas veces hay que dar plasmada toda la información. Entonces, Rosy, si no hay, en primera instancia, si no hay forma de que te lo demuestren, pues no tienen ningún problema. ¿Sí? Si hay forma de que te lo demuestren. Esa es la parte que debemos de cuidar, pues, como profesionistas, hasta dónde. Y si ahora sí que si vamos a prestar el servicio, pues también como el compañero decía, si pues si soy la persona encargada de mandar los avisos, cuando termine mi gestión, pues también ahora sí que renunciar al puesto para que ya también... Pero acuérdate, Rosy, lo que les dije hace un momento, no es nada más mandar los avisos, es todo lo que estamos viendo. No, sí, obviamente hasta donde soy responsable, pues hasta donde soy responsable, se supone que cuando yo tenía el puesto encargada debía haber
cumplido con todos los Todo. requerimientos. Ajá, entonces... Y tú hacías todo bien y no sabes si el que venga vaya a hacer todo mal. Exacto, por eso lo recomendable, como dice usted, es, si ahorita corté mi relación laboral contigo de prestación de servicios, lo dejamos por escrito que a partir de esta fecha ya no me hago, yo no soy responsable de cómo se estén enviando los avisos. Mira, un error muy común, sí, es que nuestros contratos no dicen ni estipulamos en ninguna de las cláusulas donde el cliente diga que en ningún momento está llevando a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita. No está plasmado en los contratos. Perdón, los tuyos, los míos yo sí le pongo, ¿eh? Ah, ¿ya ven? No, yo sí. Gracias. Antes todo esto. Sí, es que, pero la mayoría no lo tiene, Antonio. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí, no, la mayoría pues usa los machos de internet. Así es. Y los de hace 20 años. Sí, es el problema. Entonces te digo, hay que tener cuidado con todos esos detallitos que vamos comprando broncas que no nos corresponden. ¿Sí? Si lo vas a asesorar en lavado de dinero, creo que tienes que hacer un contrato específico para el tema del lavado de dinero, no dejarlo nada más como parte de los servicios, por todos los riesgos que conlleva el tema. Si me voy a la página del SAT, bueno, pues ahí viene que precisamente toda esta obligación está desde septiembre de 2013, nosotros como servicio. Por eso también les comentaba ayer, ya hubo el programa de autorregularización y a la mayoría de los contadores, si no a todos, a la mayoría les llegó una invitación para que regularizaran. Igual con Marcela también lo hace. Los contratos son traje a la medida. Tristemente he escuchado que dicen uso un machote. Sí, pues es lo que estamos diciendo, ¿no? Sí, también va dependiendo de cada actividad y mucha gente quiere usar un contrato. Es más simple, sencillamente muchas veces los contratos laborales no son igual para todos los trabajadores. Pero ahí hazme uno y lo copio para todos. Bueno, les decía, llegó una invitación para que regularizaran su situación ante el SAT, ¿sí? El año antepasado, donde yo escuché que muchos asesores decían que como era invitación no le hicieran caso, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, mucha gente se quedó con el entendido de que le estaban preguntando si al día de hoy lo hacían. Recuerden que yo les dije, la obligación nace desde que se da el hecho. Entonces, esa invitación era, si tú eras de 2015, 2016, 2017, pues desde aquella fecha te debiste de haber dado de alta. Si ahorita ya no lo haces, también te puedes dar de baja, ¿sí? O sea, un contribuyente que no está haciendo ya actividades vulnerables, denlo de baja para evitar todos los riesgos que hay en el tema de sanciones y multas. Entonces, bueno, esa invitación que llegó era en ese sentido. ¿Por qué? Porque yo les dije, también por otro lado, la unidad de inteligencia financiera para cumplir con la revisión que se llevó a cabo y que fue una de las tachitas que nos pusieron, es que cuando viene la unidad de inteligencia financiera, bueno, el GAFI a México, junto con el Fondo Monetario Internacional, dice, oye, ¿cómo es posible que me digas que hay más de 300,000 cédulas profesionales de contadores y nada más tenga registrados, no me acuerdo, no eran ni 10,000, ¿sí? Era una cantidad muy baja, que fue por lo que se observó este punto y por lo que se mandaron esas invitaciones para ver por qué. Pero yo les decía, un error para mí por parte de la autoridad es que me dejó 5 actividades muy específicas que no las realizan todo el mundo. No, muchas de esas cédulas profesionales también están en el ámbito privado, ¿sí? No todos son en el ámbito independiente. Pero también muchas de esas cédulas no ejercen, entonces no tienen un control adecuado para decir, no, espérame, si hay 300,000 cédulas, pero nada más hay activas, ¿qué les gusta? 100,000, ¿sí? Como para contestar ese punto. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? De revisar hacia atrás si en algún momento yo no caí en cualquiera de esas 5 situaciones, por un lado. Por otro lado, en otros países, el simple hecho, Argentina, no recuerdo, Colombia, el hecho de ser, voy a hablar de nosotros, contador público, tienen que estar registrados en el tema del lavado de dinero. Entonces, por eso cuando vienen aquí dicen, oye, espérame, ¿por qué no? Por la situación que se manejan en otros países, pero aquí México dijo, vámonos sobre estas 5 actividades específicas para considerar que te debe de dar de alta. Esto que están viendo en la pantalla es lo que ya hemos platicado, ¿sí? Lo que ya hemos comentado.
lo que se tiene que estar cumpliendo como parte de todas las obligaciones, cómo te debes de dar de alta, está en el mismo portal. Para esto, para darte de alta, sí es muy importante, y número 1, que tengas RFC, y número 2, sí, que cuentes con firma electrónica vigente, si no, no vas a poder llevar a cabo el registro de la misma. Hay una parte muy importante también en el mismo portal, que así como se trabaja en Hacienda, están emitidos en la sección de preguntas y respuestas. Hay preguntas y respuestas y hay criterios ahí establecidos por parte de la autoridad. Les recomiendo que cuando estén viendo alguna actividad en específico, vayan a ver esos criterios que existen en la página para esa actividad. Si hablamos aquí de servicios profesionales, ¿sí? Me dicen, fíjense, ¿qué se entenderá como actividad vulnerable? Dice, cuando una sociedad cuyo objeto social es la prestación de servicios profesionales, actúa en carácter de asesor legal o como representante legal de sus clientes o usuarios para todo lo que tiene que ver con servicios profesionales. Yo me dice, toda esta prestación de servicios, dice, en su carácter de asesor legal o representante legal, donde se preparen los instrumentos necesarios para la celebración de dichos actos o operaciones, o bien celebren esto en su nombre, previa celebración de un contrato de prestación de servicios profesionales, aunque sea una sociedad, una persona moral, sí se entenderá como actividad vulnerable, ¿sí? Entonces, los despachos, si prestamos cualquiera de esos servicios a través de nuestros socios, ¿sí? Tendría que estar registrado en esta fracción 11. Dice que se entenderá como actividad vulnerable cuando una agencia aduanal reciba recursos de sus clientes usuarios para la operación que le fue encomendada. Los recursos que se encuentren destinados a un fin y no se lleva a cabo una administración y manejo de los mismos, porque el agente aduanal no presta un servicio profesional de manera independiente respecto a esos recursos, sino que de su origen se encuentran ya destinados a la prestación del servicio de comercio exterior, no se van a considerar actividad vulnerable. De la misma manera, si el agente aduanal no está administrando y manejando recursos de su cliente o usuario, sino que por el contrario son recursos propios de dicho agente, tampoco vamos a caer en la situación de la fracción 11. Otro criterio de la misma autoridad dice, ¿quién se entenderá que realiza actividad vulnerable respecto a los actos o operaciones llevados a cabo por los abogados asociados de personas morales que prestan servicios profesionales del tipo legal? Dice, la respuesta dice, ¿quién se entenderá que realice la actividad vulnerable? Será la persona moral que celebra los contratos de prestación de servicios con los clientes o usuarios respectivos. Y en este sentido, y por lo que hace a la prestación de servicios a clientes o usuarios por parte de profesionistas que formen parte de una persona moral, no se consideran como actividad vulnerable en términos de esta ley, siempre y cuando los mismos se lleven a cabo al amparo de una relación contractual entre los profesionistas y la persona moral de que se trate. O sea, la persona moral va a ser representante. Otro criterio a la pregunta dice, ¿a quién le será aplicable la fracción 11 de esta ley, que es la prestación de servicios profesionales? Dice, esta va a ser aplicable tanto a personas físicas como a personas morales, siempre y cuando sea de forma independiente. Esto es, en el caso de personas físicas, que no exista una relación laboral con el cliente o usuario, y de personas morales, cuando no forme parte del grupo empresarial del cliente o usuario. Entonces, eso sería en cuanto a los servicios profesionales, algo que debemos de tener muy presente en nuestro día a día. Y pues lo digo, es muy importante que así como acabo de mencionarles aquí estos criterios, vayan y analicen todo de acuerdo a la fracción en donde se encuentran. Rosy, por ejemplo, tú que me preguntabas mucho del ramo de desarrollo y construcción, te sugiero que también vayas y veas los criterios que existen aquí en ese sentido.